Bueno, pues esta clase es acerca de, me vino a la mente porque yo decía, bueno, Señor, dime qué puedo decir, qué puedo enseñar esta vez. Y me acordé que hubo un tiempo en que estaba yo orando y entonces de momento, pues claro, uno siente ese amor del Señor, ¿verdad? Y dice, Jesucristo, te amo, te adoro y todo, alabando al Señor y todo. Y de momento empecé a decir la palabra Yeshua, 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 y Yeshua, y sentí ese amor con Yeshua. Entonces, pero yo no sabía qué quería decir Yeshua, porque era el comienzo cuando yo comenzaba, ¿verdad? Estar en los caminos del Señor, y no sabía qué era Yeshua, o quién era Yeshua. Sin embargo, decía Jesús. Entonces, empecé a buscar así como lo que el Señor, yo dije, bueno, pues el Señor parece que quiere que dé la clase acerca del nombre de Jehová, y también hable de Jesucristo, siendo Yeshua también. Entonces, pues, el nombre de Yeshua, ¿verdad? El nombre de Jehová, empezamos primero, el nombre de Dios tiene poder. En Proverbios 18:10 dice, el nombre del Señor es una torre fuerte, el justo corre a ella y están seguros, ¿verdad? También el nombre de Dios está escrito como algo vivo y activo, ¿verdad? No se mantiene ahí estancado, se mantiene siempre activo y vivo. El nombre de Dios es la base de la fe. Cuando tenemos fe, quiere decir que estamos creyendo en Dios. En Isaías 50:10 dice que confiar, ¿verdad? El nombre de Dios, y confiar es lo mismo de descansar, ¿verdad? Descansar. Cuando tenemos algún problema, descansamos y confiamos en el Señor, que el Señor nos va a sacar de esa situación. Fe en su nombre desata poder. En el 3:16 dice que milagros y sanidades ocurrieron por la fe en su nombre. Dios quiere que honremos su nombre. En Filipenses 2:10 dice que el nombre de Jesús, dice que en el nombre de Jesús todas rodillas se doblarán. Bueno, pues entonces el Señor también quiere que honremos su nombre, y honrar el nombre de Él es una expresión de adoración. Honrar el nombre de Dios es honrar a Dios. Ahora, en Éxodo 27 dice que también hemos sido también comandados, ¿verdad? A que no deshonremos su nombre. No debemos usar el nombre de Dios en vano. Entonces, también el deshonrar el nombre de Dios es deshonrar a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios reveló a sí mismo su nombre a través del Antiguo Testamento. Los tres nombres, que son Elohim, Yahweh y Adonai. El Elohim se traduce como Dios, palabra genética, que significa ser supremo, y declara su poder. En Yahweh es el nombre propio del verdadero Dios. Es su nombre personal, es un nombre de pacto. Él se revela a sí mismo como Yahweh a aquellos que entren en el pacto con él. Y está también el nombre Adonai. Dios como Señor es un título, ¿verdad?, que se da, que es nuestro Señor, nuestro amo. Pero hay otros nombres de Dios en el Antiguo Testamento, y son nombres compuestos. Es el Elohim, Yahweh, entonces también el Elohim, Elión, es el Dios más alto, quiere decir que es Dios más alto. El Shaddai, Dios es todopoderoso, significa. El Shaddai quiere decir Dios es todopoderoso. Yahweh, Rafa, Yahweh es mi sanador. Y Yahweh, Yairé,
y que es mi proveedor. Entonces hay nombres descriptivos también, que viene siendo, que es en la raíz también, Él es la roca también, es el pastor, el rey, y así sigue. Es bien importante que sepamos también los nombres del Señor para entender quién es Él y también poder relacionarnos con Él mucho más cerca de lo que estamos. Si tenemos nosotros la revelación, ¿verdad?, de quién, de los nombres del Señor, podemos entender más al Señor. Y si lo comprendemos, entendemos, pues nos acercamos más a Él. En cada nombre hay santidad. En cada nombre del Señor hay santidad. La palabra santo significa estar apartado o separado. O sea, en otras palabras, es estar apartado para el Señor y dejar las cosas del mundo. Entonces, apartado para estar con el Señor. Los judíos, por respeto, ellos no decían el nombre de Yahweh. O sea, no decían el nombre de Yahweh en voz alta. Los judíos desarrollaron una manera de crear su nombre, y los judíos también cuando veían la palabra de Yahweh escrita en el Torá, que viene siendo la Biblia, pues ellos no lo decían, el nombre no lo pronunciaban, porque para ellos el nombre de Yahweh era algo muy santo, o sea, para decirlo. Entonces, pues ellos decían Adonai. En vez de ser Yahweh, pues ellos lo que decían era entonces Adonai. Y que Adonai significa Señor. Para poder ayudarlos a ellos, no decían el nombre de Dios, solo escogieron, vamos a decir, las consonantes de Yahweh en la Biblia. Pues ellos empezaron y pusieron la Y, ¿verdad? Después dejaron un espacio, después una H, W, espacio y H. Y entonces abajo le ponían Adonai. O sea que al ellos no saber, o sea, no pronunciar la palabra Yahweh, pero ver la palabra Adonai, pues ya escribían ellos sabían ya que había un respeto ahí para el Señor. Entonces ellos decían Adonai en vez de Yahweh. Entonces también lo que hicieron también a través del tiempo, pues pusieron la Y, la YHWH, y entonces solamente las vocales nada más, A, O, A, I. Y entonces en esos márgenes de las vocales de Adonai, pues ellos veían esa palabra, ellos podían ver con las consonantes la palabra Yahweh, pero con las vocales se recordaban de decir Adonai. Los traductores de la Biblia del Antiguo Testamento no entendían lo que los rabinos judíos habían hecho, así que las traducciones se fueron añadiendo las vocales en inglés a las consonantes. Entonces ellos lo que hicieron fueron que agarraron la YHWH, y entonces pues eso le dio el nuevo nombre de Dios con el nuevo nombre que decía una YAHOWAH, que se pronuncia Yahová, y nosotros lo pronunciamos Jehová. Entonces Jehová es Yahweh, pronunciado con diferentes vocales. Es el nombre de Dios pronunciado, vamos a decir, en el tiempo de antes le decían Yahweh, pero ahora le dicen Jehová. Pues supuestamente era como decir, erróneamente lo decimos Jehová, pero Dios sabe, ¿verdad?, cuando decimos Jehová, que estamos buscando a Él. Así que creo que es verdad, el Señor no se enojaría cuando le digamos, ¿verdad?, Jehová o Yahweh o Adonai. Podemos decirle Elohim, Adonai, Yahweh, y saben también en nuestro corazón, ¿verdad?, que estamos buscándolo a Él mismo.
pues no pues no sabe, no, vamos a decir que pues los judíos también estaban en otras cosas. Ellos decían que eso no podían decir, de verdad, pero lo que pasa es que ellos, los judíos, decían que ese nombre tenía que ser respetado. Entonces, pues así es, en una cierta parte ellos estaban correctos, porque el nombre de Yahweh, Jehová, pues hay que ser respetado, ¿verdad? Y entonces ellos trataban de siempre decir el nombre de Adonai en tiempos especiales. Y entonces el nombre de Dios son claves para poder experimentar su presencia y su poder. Su nombre está conectado a su presencia. ¿Se acuerdan cuando Moisés, él estaba en la montaña, ¿verdad? En el sitio, y estaba buscando la presencia del Señor? Tanto fue que buscó la presencia del Señor y la cara le brillaba. Entonces, también su presencia también es llamada la gloria chequina de Dios. Su presencia también es llamada su palabra, pero también es llamada su nombre. En Deuteronomio 12:5 dice que también dice también que lo aclara también acerca de eso. Y también la dice también en Deuteronomio 12:11, habla acerca de la presencia de Dios también, que fue de una manera manifestada tangiblemente. En Segunda de Crónicas 6:10 también habla y dice de su templo, que es la casa del nombre, que su templo es la casa del nombre de Dios, un lugar donde la chequina de Dios mora. También en estos tiempos, vamos a decir, ¿verdad?, que están pasando muchas cosas, siempre es bueno, ¿verdad?, aplicar lo que es la presencia de Dios. Bueno, ¿cómo aplicando? Bueno, pues buscando la presencia del Señor. En estos tiempos tenemos que estar más cerca de Él. Entonces, el nombre del Señor, ¿verdad?, fue revelado. Su nombre revela quién es. Su nombre es establecido también. Y su naturaleza se revela. Donde su naturaleza es revelada, su poder es manifestado. Por ejemplo, también, un ejemplo, si nosotros establecemos el nombre de Jehová Rafa en un lugar, pues significa que hemos establecido una atmósfera de fe, donde la naturaleza de Dios como sanador se hace manifiesta. También vamos a decir que el Señor, Yahweh o Jehová Jireh, ¿verdad?, que es nuestro Señor proveedor, pues entonces también establecemos también una atmósfera para que también haya provisión, y provisión en abundante. Entonces, el nombre de Dios es expresión de su naturaleza, de su carácter, de su propósito. Cuando sabemos cuál es el nombre, eso construye nuestra fe. Cuando nos acercamos más al Señor, o sea, sabemos y lo conocemos, pues nos acercamos más a Él, y eso construye que tengamos más fe. Por eso es que dice en la palabra, que dice, si tenemos fe, ¿verdad?, como un grano de mostaza. Y también menciona que la fe, tenemos la fe, ¿verdad?, por medio de la medida, cada uno tiene una medida de fe. Pues entonces, la fe, ¿verdad?, pues entonces viene siendo, es confiando también en el Señor, descansar en el Señor. Entonces, eso es también, pues, sentir también la presencia del Señor. Cuando estamos buscándolo, pues Él también se manifiesta en su presencia. En el Antiguo Testamento, Dios revela su nombre de muchas maneras. Muchos nombres, pero el nombre más alto de Dios es el nombre
de su Hijo Jesús, Jesucristo. Dios le dio el nombre sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, ¿verdad? Y el cielo y la tierra y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios, el Padre. Y eso está en Filipenses 2, 9, 11. Jesús es la traducción, en la traducción hebrea, es Yeshua. Entonces Yeshua es el nombre real de Jesús. Los discípulos conocían a Jesús como Yeshua. Cuando yo estuve en la oración aquella vez, me acuerdo que cuando fue revelado, así yo sabía que en el momento yo decía Yeshua, pero no sabía por qué decía Yeshua. Y entonces de momento decía, ¿será que Yeshua es Jesucristo, Jesús? Y fue así. Después pues vine a ver eso, mis ojos se abrieron y yo decía, wow, entonces Jesús es Yeshua. Y por eso es que estoy dando ahora esta clase, porque sé que bueno, pues fue revelado esa palabra también. Yeshua es el nombre real de Jesús. Los discípulos conocían a Jesús como Yeshua. Pues en el comienzo se hablaba, vamos a decir, el idioma que se hablaba antes era arameo y luego fue hebreo, ¿verdad? Y cuando llegaron al mundo de los gentiles, todo tenía que ser traducido al griego, porque después del arameo hebreo, vino el griego. Pues todos hablaban en griego, ¿verdad? En su idioma de ellos. Pues la iglesia antigua, en la iglesia antigua, tuvieron que traducir, entonces tuvieron que traducir lo que era la palabra de Yeshua, ¿verdad? Entonces, pero los griegos tenían un problema, porque no tenían el sonido con la Y. Entonces, en hebreo se ponían, vamos a decirles, le ponían la palabra, pero no les salía. Entonces, vamos a decir que si era Y, pues entonces los griegos tenían que poner una I y una E, porque entonces no había una Y en el idioma de ellos. Entonces la S y la H, pues entonces la S y la H tampoco tenían producción, pues no tenían en el idioma de ellos no tenían esa SH, entonces ellos tuvieron que ponerlo como una S. Entonces luego la U y la A tampoco no tenían tampoco traducción para eso. Entonces en la U y A, pues ellos tenían que ponerlo como para que sean, ¿verdad? Masculino, Yeshua como masculino, porque UA viene siendo en griego femenino. Entonces ellos lo que hicieron fue que entonces formaron la palabra y entonces pusieron IE, S o US. Entonces entonces después se pronunciaba Iesous, Iesous, se pronuncia la palabra. Los griegos tuvieron que usar la letra I y tampoco tenían esa letra, la que le acabé de decir, que era la SH, y así que tuvieron que cambiar las letras. Y entonces, así para poder pronunciarlo como en el idioma de ellos. Entonces, así que Yeshua se traducía al griego y Jesús. Entonces, ahora, ¿por qué entonces Jesús comienza con J? Pues entonces, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Mundo, vamos a decir, la letra J en el Antiguo Mundo, la letra J tampoco existía. También era una manera de escribir la letra I de puntito. Entonces, en el siglo XV, nuevos sonidos fueron añadidos al lenguaje y la letra J se vino a ser una letra distintiva. Entonces, depende del lenguaje que la persona habla en la pronunciación. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. En griego va a ser lesous.
Un cristiano de Arabia lo va a pronunciar Yasú. Un cristiano chino o tailandés lo va a pronunciar Jesús. Jesús. Y entonces en Indonesia, un cristiano en Indonesia va a pronunciarlo como Jesús. Y en Rusia se pronuncia Jesús. En español nosotros decimos Jesús. Y en francés es Jesús. Entonces, pero aunque sea así, cualquier idioma, cualquier lenguaje que se traduzca, sigue siendo el nombre, sobre todo nombre, que viene siendo Yeshua, ¿verdad? Entonces, es la palabra hebrea para salvación. Entonces, en Mateo 1:21, ¿se acuerdan cuando el ángel le dijo, habló con María, y entonces le dijo que lo llamaría Yeshua, que significa salvación, porque salvaría a su pueblo del pecado? Y para entender la palabra Yeshua, también tenemos que entender la palabra Shalom. ¿Se acuerdan cuando dice que dice Shalom? En la Biblia dice Shalom. Entonces, la palabra Shalom traducida es paz. Significa plenitud y estar completo en prosperidad espiritual, completamente lleno de paz, completamente en toda área. Y estar seguro en cuerpo, alma y mente y en las posesiones que tenemos. O sea, es plenitud total. Es una paz que solamente el Señor nos da eso. Es estar completo y que nada nos falte. Dios nos creó para que también viviéramos en perfecta shalom, o sea, en otras palabras, en perfecto gozo. Y cuando hablo en gozo, quiere decir que en completa tranquilidad, mente, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, cuando el pecado entró al mundo, Shalom fue roto. El pecado trajo separación de Dios y cuando hay separación de Dios, eso quiere decir que el recurso de la vida se corta, o sea, que hay muerte. Esa separación de Dios trajo opresión del enemigo, enfermedad, debilidades, dolor, preocupaciones, miedos, enojos, depresiones, relaciones rotas, amargura, tristeza, muerte, bueno, de todo lo negativo que, ¿verdad? Eso trae el pecado. Pero Dios trajo la salvación de todo, ¿verdad? Entonces, y la solución es la salvación. ¿Y qué significa la salvación? Pues significa rescate. Significa que hemos sido rescatados de todo aquello que nos ha quitado el shalom, y significa que los pecados son perdonados. Cuerpos han sido sanados, cuerpos han sido restaurados, hay liberaciones y somos libertados del enemigo. Entonces también somos desatados de toda deuda y también las necesidades que son Dios, pues, verdad, da la provisión de las necesidades, y también la herencia ha sido restaurada, la herencia perdida, verdad, que a veces pues nos pasa en nuestra vida, pues entonces se restaura. El shalom, en otras palabras, ha sido restaurado. Cuando la salvación se experimenta, podemos encontrar el gozo de Dios y una relación con Dios. Nuestros pecados vienen siendo perdonados, porque nos perdona, ¿verdad? Entonces, también, y la opresión es rota. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz mental, física y salud emocional. Plenitud y fuerza. Cuando le decimos a alguien shalom, eso quiere decir que le estamos diciendo a la persona que sea restaurado, pero restaurado en toda área. Pues también Yahweh es lo que restaura el shalom. Yahweh restaura el shalom. Yahweh también está prefigurado en Josué. Josué ayudó también a Israel a entrar a la promesa de Dios.
a la tierra prometida, el Shalom de Dios. En el Antiguo Testamento contiene muchas promesas que Dios envía, que Dios enviará a Yeshua. Y lo podemos ver en el Salmo 22 y también en el Salmo 53, en Isaías, también se encuentra en Isaías 53, describe que Yeshua lo hará también. Entonces también la salvación es Yeshua. En el Antiguo Testamento nos enseña que es Dios mismo y vino a salvar al mundo. Podemos verlo también en Éxodo 15:2. También podemos, también Yeshua es el protector de su pueblo. Él nos deja saber que Él nos protege en cada momento. En Isaías 12:3 también dice que seguramente Dios es mi Yeshua y yo confiaré y no tendré temor. Él nos deja dar esa confianza, nos deja saber que con Él estamos confiados, con Él no tenemos que tener miedo, con Él podemos descansar en Él, porque es lo mismo, Él lo dice también, Él dice que vengan a mí los que están cansados, ¿verdad? Que yo los haré descansar. Entonces, dice en Isaías 26:1, también dice, Yeshua es la fuente de toda vida. En Isaías 12:3 dice que con gozo me acercaré a las aguas de los manantiales de Yeshua. Y habla también, lo dice también en Juan 7:37-38, también Isaías 52:7. Pues Yeshua también está prometido para aquellos que lo busquen y que busquen a Dios. En Salmo 91:15-16 también menciona eso, y también dice en Isaías 52:10 que Yeshua traerá la luz a todas las naciones. También en Primera de Crónicas 16, y también dice que proclamar las buenas nuevas de Yeshua de Dios. Jesús también tiene un nombre oficial y también el título, ¿verdad? Que es el Mesías. Le llaman el Mesías también. El Mesías en hebreo es Mashiach. Entonces dice, Yeshua HaMashiach, que significa el ungido por Dios para traer salvación. Jesús el Mesías. En griego, Cristo viene siendo en griego, y el Mesías, entonces en Mashiach, ¿verdad? Pues entonces viene siendo en hebreo. Entonces Cristo viene siendo Jesucristo, ¿verdad? Pero en Yeshua HaMashiach viene siendo en hebreo. Entonces también menciona que Él es el alfa y omega, también el principio y el final, es el pan de la vida, es la estrella de la mañana, Él es el gran yo soy. Menciona que hay que bendecir también el nombre de Dios. ¿Qué bendición es esa también, verdad? Que hay que bendecirlo también, el nombre del Señor. Y entonces cuando nos levantamos y oramos y bendecimos al Señor también, Él se siente contento y también pues siempre está con nosotros, o sea, hacemos los consentidos de verdad también. Entonces también Él nos da un llamado también a adorar al Señor, ¿verdad? Adorarlo a Él, adorar al Señor, a Yahweh, y darle toda la gloria y toda la grandeza a Él, porque Él es el grande, es el único. Estaba mirando también en estos tiempos, cuando estamos mirando todo lo que está pasando alrededor del mundo, pues estaba mirando también donde dice en Efesios, que nos muestra también la armadura del Señor. Cuando nos dice que nos pongamos esa armadura que Él nos da viene siendo Él mismo. Si nosotros estamos protegidos, nos ponemos esa armadura que Él nos da, entonces Él nos ayuda a todo momento también. Por ejemplo, dice ponernos, ¿verdad?, el escudo de la fe,
Dice que la fe es tener la certeza de que Dios cumple sus promesas. La fe en Dios te protege cuando te sientes tentado a dudar. También habla de la espada del Espíritu, ¿verdad? La espada. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es nuestra arma ofensiva. Cuando compartimos lo que la palabra dice, el Espíritu Santo ayuda a las personas a reconocer sus malos pensamientos y acciones y a desear ser perdonados. Nos habla también, ¿verdad?, del yelmo de la salvación. Vamos a decir, ponerte el yelmo de la salvación al creer que Jesucristo, ¿verdad?, que viene siendo Yeshua, murió por los pecados y resucitó por los pecados de nosotros y resucitó. La coraza de justicia es ser justo y ser honesto, bueno, humilde y imparcial con los demás. Implica interceder por los más débiles. Te habla también del cinturón de la verdad. Viene siendo la verdad nos resguarda, la verdad nos resguarda de caer en las creencias del mundo y compara tus creencias a tus actos con la verdad de la palabra. Entonces, en este tiempo estamos viendo muchas cosas allá afuera. Hay mucha confusión, hay acerca de quién es Dios. Estamos viendo mucha confusión, muchas personas con miedo afuera. Estamos viendo muchas cosas, que hay muchas cosas allá afuera, que confusión acerca de quién es Dios también. Entonces, tenemos que entrar a la presencia del Señor, buscar más de conocimiento de quién es el Señor, porque mientras más buscamos a Él, pues más el Señor nos revela quién es Él. Entonces, así cuando estemos malos, los momentos más malos de lo que están, pues entonces no tengamos que dudar ni tampoco elegir un mal camino o decidir un mal camino. Nos ponemos la coraza, nos ponemos el cinturón y también dice que también los pies preparados con el Evangelio de la Paz. Dice, el Evangelio de la Paz es estar a cuentas con Dios y estar satisfecho en los momentos de dificultad. Jesús, Yeshua, dijo que los pacificadores eran bienaventurados. Entonces también cuando damos la palabra allá afuera, pues entonces siempre tener también esa armadura, la armadura del Señor, protegernos la cabeza, todo desde la cabeza hasta los pies, pero también dar esa palabra y que no dudemos de lo que quién es Yeshua o Yahweh, ¿verdad? Para que no elijamos un camino erróneo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, ¿verdad? También, entonces, Él nos ayuda en todo momento. Él está con nosotros, dice que nosotros somos el templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que seguir confiando en el Señor, tenemos que seguir echando más para adelante, ¿verdad? Y entonces, y no dudar, y sobre todo es obediencia al Señor, obedecer lo que el Señor quiere y hacer lo que el Señor quiere para que podamos también completar el destino que Él quiere que hagamos. Entonces, también quería pues dejarles saber eso también, porque en las vestiduras, ¿verdad?, que tengamos de la armadura de que el Señor nos da también para protegernos, porque lo que estamos viendo es lo que dice en la palabra. Dice que la lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades. Entonces, lo que quiere decir que tenemos que ponernos esa armadura y seguir luchando hacia adelante, pero ponernos esa armadura es confiando también en Dios, en que Dios nos va a proteger, nos provee, nos sana, nos liberta
y hace todo, porque Él es Dios. Y Él es único, el alfa y omega, el principio y el final. Y Él es el que hace todo. Entonces, hasta aquí es la clase. Quería dejarles saber eso. Y bueno, pues entonces quiero hacer la oración para cerrar esta clase. Bueno, Señor, te damos gracias, mi Señor, te damos gracias ahora mismo. Yahweh, Yeshua, Mashiach, te damos gracias, te damos toda la gloria a ti, porque tú eres el único que hace lo imposible posible también. Gracias por la revelación tuya de tus nombres, Señor, porque en cada nombre que tú nos das, Señor, tú siempre estás con nosotros. Nos revela cada paso de nuestros caminos, Señor. En esa revelación de tus nombres, Señor, cada nombre es un camino que nosotros llevamos, Señor. Gracias, Señor, porque en cada nombre tuyo tú nos has revelado que tú estás siempre con nosotros. No podemos hacer nada sin ti, Señor. Siempre es contigo. Te damos gracias, Señor. También te damos gracias, Yeshua Mashiach. Te damos gracias, Ruach de Espíritu Santo de Dios, porque siempre estás con nosotros. Asimismo también, Señor, que tus ángeles sigan con nosotros y te pedimos, Señor, que nos sigas llenando más y más y más de tu revelación, nos sigas llenando más de tu Espíritu Santo de Dios, para así, Señor, hacer lo que tú quieres que hagamos y completar el destino de nosotros y sobre todo darte la gloria a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.